Vamos a iniciar nuestra jornada. Sean bienvenidos a esta sesión. Mientras voy subiendo la presentación, voy a compartirla. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Aquí esperando las clases. ¿Cómo está, querida doctora? Buenos días. Aquí, doctorita. Disculpa. Yeah. Hemos tenido un retrasito de 15 minutos. Disculpas. Ahora sí vamos a entrar. Ahí está. Ya pueden ver, ¿no? La presentación. Buen día, doctora. Sí, se puede ver perfectamente. Gracias, doctora. Pero como les habíamos quedado ayer, vamos a tener una dinámica de grupal, ¿no? Para, obviamente, diseñada en la última parte, ¿no? De nuestra última final. Ahí vamos a hacer esa dinámica para un poco practicar lo que estamos precisando, ¿no? Este manejo del derecho jurisprudencial es una herramienta útil, más aún en un contexto como el nuestro, ¿no? Y ahí vamos a ir absolviendo tal vez algunas, mejor dicho, precisando algunas técnicas. Lo importante para mí son las técnicas de manejo del precedente. Ahorita hemos visto obiter, hemos visto ratio. Pero habíamos quedado, ¿no? En esta parte, que en una sentencia puede existir siempre más de una ratio, ¿no? Y cuando existe más de una ratio decidente y obviamente más de un precedente, porque si se trata de una sentencia relevante, pues evidentemente esta sentencia relevante va a generar precedente constitucional y como veíamos ayer, pueden haber muchos precedentes dependiendo de cuántos problemas jurídicos se plantee el Tribunal Constitucional. Habíamos visto que los problemas jurídicos nacen desde diferentes fuentes, cauces. El primero siempre va a ser la causa de pedir, pero a veces la causa de pedir se ve obstaculizada de ser analizada en el fondo a raíz de los problemas jurídicos que generalmente plantea la parte demandada, ¿no? A raíz de causales de improcedencia arreglada, ¿no? Que de alguna manera van obstaculizando el escenario de un ingreso a análisis de fondo. También habíamos visto que los precedentes se formulan también por el propio Tribunal Constitucional. Eso. Entonces, al existir varias razones de la decisión, pues sin duda una lógica consecuencia es que pueden haber varios precedentes que manejen la correspondencia de la ratio decidente, porque sin duda el precedente es ese conjunto de razonamientos jurídicos que van a resolver la causa de pedir. Por eso se construye para resolver, porque nace de problemas complicados, de problemas difíciles y que evidentemente le obligan al Tribunal Constitucional a delimitar, a definir el alcance, el sentido normativo que se le va a dar a un texto legal, a un texto constitucional, y obviamente allí se fortalece con mayor fuerza la labor interpretativa en el máximo órgano de control de constitucionalidad, y obviamente ese precedente constitucional se convierte en vinculante y en obligatorio. También hemos analizado el día de ayer pues, la técnica de la reinversa, que es una técnica para
para una adecuada, ¿no? No es, si quiero precisar, es una técnica para una adecuada identificación e invocación del precedente en vigor, ¿no? A veces solemos tener dificultades en la correcta invocación del precedente. Entonces, con la técnica de la reinversa, la situación se nos facilita, porque la lectura de una sentencia no es a partir de la mirada de los derechos fundamentales únicamente, sino la lectura de una sentencia para la invocación del precedente va a partir esencialmente en función a los problemas jurídicos planteados, ¿sí? Una correcta lectura de la sentencia para una adecuada invocación del precedente, para una posibilidad de desvincularse del precedente, siempre va a estar en función a un manejo de los problemas jurídicos, ¿no? Y los problemas jurídicos, conforme piensa y la técnica que tiene el Tribunal Constitucional, pues es a partir de formulaciones vinculadas a 3 elementos: acto lesivo, derechos y petitorio. ¿Por qué siempre hablo de acto lesivo? ¿Por qué? Y eso es la causa de pedir, ¿no? La causa de pedir planteada en la demanda, que para el tribunal se va a volver problema jurídico. Pero nosotros cuando leemos una demanda, gran parte de la demanda se convierte en un relato de hechos, ¿no es cierto? Para el Tribunal Constitucional, el simple relato de hechos no es relevante. Esa es la gran diferencia que se tiene entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. En la jurisdicción ordinaria, mi lenguaje jurídico cambia, porque en la jurisdicción ordinaria, generalmente leemos, ¿no? De que la autoridad ha lesionado, o que ha vulnerado el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal o el 233. O sea, siempre nuestro lenguaje jurídico está en función de que de la adecuada o inadecuada aplicación de la norma, ¿no? En materia civil igual, que no se ha cumplido lo previsto en el artículo X y todo. En cambio, la justicia constitucional, como la justicia constitucional no es una instancia más recursiva, sino que es un escenario diferente de análisis del derecho, la justicia constitucional, el lenguaje jurídico tiene que cambiar, porque para la justicia constitucional lo relevante es no si la actuación ha incumplido únicamente la ley, sino que si con esa correcta o incorrecta aplicación de la ley se ha lesionado derechos fundamentales. Ese es el enfoque que se analiza en la justicia constitucional. Y por eso siempre hablamos no de hechos, ¿no? Sino lo que hablamos es de actos lesivos. Ahora, los actos lesivos pueden ser actos, en estricto sensu, pueden ser omisiones, ¿no? El no haber aplicado, por ejemplo, correctamente la ley. Pero con eso no es suficiente. Eso es lo que quiero que esté claro. En materia penal es suficiente para que entre análisis por parte de la judicial, que yo le invoque y le diga, pues no se ha observado el 224 que establece que para ordenar mi aprehensión, primero me tienen que notificar de comparendo y además que tiene que haber certeza, como dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 327 quebrado 2004. Ustedes tienen una sentencia preciosa donde el tribunal ha delimitado expresamente qué se va a entender por acto de desobedecimiento. Miren, eso no está en la ley, pero ha precisado por el Tribunal Constitucional el sentido de que acto de desobedecimiento implica la certeza de que Juan fue citado para su declaración informativa y evidentemente no asistió. Pero si no hay certeza de que esto ha sido así, la aprehensión es ilegal. Y ahí, en esta sentencia, lo que hace el Tribunal Constitucional es darle un mandato al Ministerio Público para que él tenga la constancia, actúe con una norma de procedimiento, la constancia de que va a librar el mandato de aprehensión porque hay, de acuerdo a actuados, evidencia de que esta persona fue citada. No simplemente de que él
libró el mandamiento de aprehensión porque le dijeron de que había sido citado, ¿no? Es una sentencia que ustedes la pueden ver y es una sentencia que genera el espíritu y el alcance de lo que es el acto de desobedecimiento. Entonces, en este contexto es importante que en justicia constitucional tengamos en cuenta que lo relevante es cómo un acto vulnera un derecho. Eso es relevante. Entonces, en las demandas, generalmente, lo que vamos relatando son hechos, pero no van a ser relevantes si no justificamos cómo esos hechos vulneran el derecho fundamental en cuestión. Y ahí por eso se llama el nexo de causalidad, ¿no es cierto? Quienes a diario manejan o están litigando en la justicia no solo constitucional, sino ordinaria, porque todo se transversaliza, siempre escuchamos el aspecto del nexo causal. El nexo causal es justificar esto, cómo esos hechos han vulnerado el derecho y qué es lo que estoy pidiendo, porque puedo pedir cosas que no están dentro del objeto procesal. Entonces, para el Tribunal Constitucional, la delimitación adecuada de la causa de pedir le va a significar al Tribunal Constitucional un problema jurídico. El problema jurídico va a ser si vulnera el derecho a la libertad, por ejemplo, siempre va a tener las formas de formular el problema jurídico son variadas. Eso ya depende del estilo argumentativo, ¿no? De la autoridad judicial. Pero siempre hay que encontrar estos tres elementos: derecho, acto lesivo y obviamente el petitorio. Ambos generan un contenido, ¿no? Por eso es que el tribunal se preguntará, por ejemplo, si vulnera el derecho a la, a ver, ¿qué derecho? El derecho a la identidad, ¿no? A la identidad, el Ceresies, ¿no es cierto? El Ceresi le hubiera negado a Juan su derecho a inscribir su nombre. Obviamente, digamos que Juan es una persona trans y quiere hacer el cambio, y en ese contexto se preguntará ese problema, ¿no? Y delimitará, porque Juan le va a pedir de que ordene al Ceresi que le cambien el nombre, digamos, ¿no? Entonces, eso para el tribunal va a ser un problema jurídico. Entonces, ¿dónde está el acto? El acto lesivo es la negativa de la inscripción, ¿no? Y vean cómo es en abstracto, o sea, el acto lesivo es la negativa de inscripción. Si al día de mañana no es una negativa de inscripción de otro nombre o de otra cosa, no importa. La cosa es que lo que se razone en ese contexto va a ser vinculante de manera genérica. Eso ya lo vamos a ver, lo vamos a explicar con la dinámica que ustedes van a tener el quantum de la analogía, ¿ya? Pero quiero que esté claro es que para la lectura adecuada de una sentencia tenemos que acostumbrarnos a leerla formulando ya nosotros los problemas jurídicos, aprendiendo a delimitar los problemas jurídicos que se va a resolver en la sentencia, ¿no? Acto lesivo, por ejemplo, en materia penal hay un montón de actos lesivos: una aprehensión fiscal, aprehensión policial, resolución de detención preventiva con falta de motivación, falta de valoración de la prueba. ¿De qué? De la resolución fiscal, del requerimiento fiscal, falta de valoración de la prueba. ¿De qué? Del auto que dispone mi detención preventiva, falta de valoración de la prueba del auto de vista que resuelve mi recurso de apelación. Esos son los actos lesivos. ¿Qué derechos lesiona? A eso va a depender. Va a lesionar, puede lesionar el debido proceso, puede lesionar la libertad física, puede inclusive poner en riesgo la vida. O sea, eso ya va a depender del nexo causal, la forma como yo argumento, y obviamente va a delimitar mi problema el petitorio, ¿no? Y una vez que ya tengo definido mi problema jurídico, pues lo que tengo que hacer con la técnica de la reinversa es irme al decisum. Al decisum, para yo decir, bueno, esto yo estoy demandando. Estoy demandando que no quieren inscribir con el nombre que yo deseo
en virtud de mi identidad y que por lo tanto esto lo demando. Me voy a la parte del deciso y me dirá, le deniego a usted, le concedo y dispongo esto. Entonces, eso es mi respuesta. Los fundamentos jurídicos que justifican el porqué de esa respuesta, el por qué se concede, esa es razón de la decisión. La jurisprudencia, con la estructura de las sentencias, tiene una estructura muy didáctica. Y eso lo construyó el Tribunal Constitucional de la época de los 10 años, el año 2002. Si ustedes revisan la radiografía y hacen una radiografía al estilo argumentativo del Tribunal Constitucional, en el año 2002 hay un quiebre, hay una reingeniería total de la forma de argumentación por parte del Tribunal Constitucional. Se empieza a emitir estas sentencias pedagógicas donde ustedes tienen la primera parte vinculada a la causa de pedir, ¿no? Los hechos de relevancia fáctica, resumen de la demanda, petitorio, y vean siempre, ¿no? Hechos, actos lesivos, derechos y petitorio, siempre en función de la causa de pedir. Y luego viene la parte de las conclusiones. Si es una acción de tutela, pues va a haber antecedentes procesales. Primero demanda, luego audiencia y resolución y finalmente conclusiones. O sea, es lo que yo veo como tribunal. Y después vienen los fundamentos jurídicos. Y el estilo argumentativo del Tribunal Constitucional es que en la primera parte de definición de los fundamentos jurídicos, ahí el tribunal se plantea y dice, bueno, después de todo este relato de antecedentes, yo voy a resolver esto. Y es la primera parte de la fundamentación jurídica, es la delimitación de los problemas jurídicos a resolver. Y ahí, en esos problemas jurídicos a resolver, es donde el tribunal está delimitando los problemas jurídicos. Hay quienes, por ejemplo, leen las sentencias desde ahí, desde esa parte. Entonces, si hay personas que por cuestiones de tiempo, además todos no tenemos el lujo de tener mucho tiempo a veces, pues generalmente leemos desde una delimitación de la parte que se denomina de precisión de los problemas, de identificación de los problemas jurídicos a resolver. Entonces, si voy a leer desde ahí, pues lo que tengo que hacer es inmediatamente irme ¿dónde? Al deciso. ¿Por qué a veces no siempre es aconsejable leer desde ahí también? Porque a veces en la parte de la definición e identificación de los problemas jurídicos no se tiene un contexto real de todos los hechos, es un resumen sintético, ¿no? Hay sentencias que por su estilo argumentativo, algunas son explícitas, son bien, o sea, tienen un estilo argumentativo bien definido, ¿no? Hay otras que no, hay otras que huyen, o sea, que no lo delimitan muy bien. Entonces, eso también hay que tener cuidado al momento de ir leyendo nuestras sentencias. Conclusiones para todo lo que hemos visto. Primero, incorporar en nuestra lectura y en nuestra técnica de invocación del precedente, incorporar la lectura de la sentencia a partir de los problemas jurídicos. Aprender a leer y al momento de leer preguntarme, ¿qué se está demandando? ¿Qué problemas jurídicos se está planteando en esta sentencia? Entonces, una vez que yo voy generando mi cabeza o mentalmente estructurando acto lesivo, derecho y petitorio, pues es mucho más fácil y será mucho más fácil identificar el precedente constitucional. Ahora, vayamos aquí. Bueno, es todo lo que acabo de decir, ¿no? La identificación de la ratio decidendi siempre está en una relación entre lo que es problema jurídico, parte resolutiva y fundamentos, ¿no? Es un nexo, todo esto, es una secuencia. Pero en realidad el deciso siempre va a ser, la parte dispositiva va a estar soportada por la ratio decidendi. No por el obiter. El obiter se va a plantear mucho más allá, pero no tiene un nexo de causalidad. El obiter divaga. El obiter
no es necesaria, porque yo hago una abstracción de toda esa fundamentación y la sentencia se sigue explicando. La sentencia se sigue soportando. Entonces, si es posible mentalmente hacer esta abstracción, es óbiter. ¿Y cuándo es óbiter? Para que, en palabras sencillas, bajo la estructura orgánica que tiene una sentencia, todas las sentencias generalmente están compuestas por varios fundamentos jurídicos, y la primera parte de los fundamentos jurídicos, pues es una explicación, es la fundamentación jurídica de todo lo que se va a ver, ¿no? Pues si hay problemas de relevancia, si hay problemas de interpretación, todo se va a ir estructurando. Y luego viene la parte del análisis concreto, o sea, ya la especie de la subsunción, ¿no es cierto? Bajo un diálogo en función a la argumentación, pues primero tengo que tener mi premisa normativa, ¿no es cierto? Y mi premisa normativa pues puede ser, si es un caso fácil, re fácil será la aplicación de la ley. Pero si es un caso difícil, pues ahí yo tengo que reconstruir, tengo que definir, tengo que interpretar. Si tengo un problema de colisión de derechos, tengo que identificar qué derechos están en colisión, cuáles son sus estándares altos, etcétera, y luego reconstruiré. Y después el proceso de subsunción se va a operar en el análisis del caso concreto, que ahí es donde tengo que motivar. Tengo que motivar cómo este hecho se subsume a toda la fundamentación jurídica que he realizado. Entonces, para la identificación del precedente constitucional y obviamente la razón de la decisión, todos esos fundamentos jurídicos no se van a aplicar en el análisis del caso concreto, que no han sido ni por si acaso utilizados o no son necesarios para justificar la decisión, son obiter dictum. Vuelven jurisprudencia persuasiva. ¿Por qué jurisprudencia persuasiva? Porque el día de mañana, como son dichos al pasar, se puede convertir en un precedente vinculante para el caso. ¿Por qué es precedente vinculante y por qué es razón de la decisión? Porque está resolviendo el caso, está solucionando el problema jurídico. Pero si es una fundamentación que no soluciona el caso, siempre va a ser un dicho al pasar. ¿Sí? Que no es relevante y yo hago una abstracción mental de él y mi sentencia se sigue soportando porque la razón es otra, es óbiter. Es óbiter. Ahora, con eso ya creo que he resumido un poco lo que hemos ido viendo ayer. Algunas precisiones en cuanto al precedente constitucional es fruto de la argumentación realizada por el tribunal, ¿cierto? El precedente se encuentra siempre en la ratio, nunca en el óbiter. Por eso es obligatorio y vinculante el precedente. Sabemos la diferencia entre lo que es obligatoriedad y vinculatoriedad, ¿no es cierto? Obviamente la obligatoriedad está en la razón de la decisión y la obligatoriedad obliga a las partes intervinientes en el caso, ¿no? Si yo interpuse una acción de libertad o un amparo constitucional contra el juez en materia penal o el juez en materia civil, las partes ¿quiénes son? Soy yo y el juez. Y esa sentencia es obligatoria para el juez, pero es vinculante para todos los jueces que el día de mañana van a tener una situación similar que resolver. Por eso es vinculante, pero obligatoria para el juez. Es él el que tiene que cumplir con la sentencia, es él el que tiene que ejecutarla, ¿no? Le obligan. Pero el fundamento, el razonamiento, la delimitación de la norma, ya sea constitucional, ya sea legal, que generó el razonamiento emitido, va a ser vinculante para otros jueces. Y los otros jueces sí van a poder desvincularse a partir del análisis disanalógico. O sea, ¿qué significa? La argumentación de que no estoy en un supuesto similar, que por lo tanto no me vincula. Eso en cuanto a vinculación precedencial vertical. Vamos a ver cómo luego hay la vinculación precedencial horizontal y luego cómo hay la autovinculación
a partir de lo que ocurre con los jueces. Los jueces no están obligados a razonar como razona otro juez, por el principio de independencia judicial. Pero a partir del precedente judicial sí están obligados a razonar en función a lo que han ido razonando y en lo que ellos han ido emitiendo. Ahí explicarán luego el día de mañana, para no lesionar el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, por qué ahora decido cambiar de pensamiento y por qué ahora no voy a aplicar como lo apliqué antes. Sin embargo, ese apartamiento siempre va a ser controlado, ¿no? Porque puede ser un apartamiento arbitrario. La pregunta es si el Tribunal Constitucional puede apartarse de sus precedentes. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, la respuesta es bien sencilla. Claro que puede apartarse de sus precedentes, pero tiene que hacerlo bajo 3 condiciones. El contexto boliviano ha incorporado una condición más, y sobre todo ni siquiera el texto constitucional boliviano, sino el influjo de la cláusula abierta, el artículo 13.2 de la Constitución, y la incorporación del bloque de constitucionalidad ha incorporado una condición más. Hasta antes, y esto está establecido, ojo, en la sentencia 846, que sí les reitero nuevamente, lectura obligatoria de nuestro módulo. Hasta antes de esta sentencia, para cambiar de precedente se debían cumplir 2 registros, 2 condiciones, ¿no? Primero, ¿y yo puedo cambiar de precedente como Tribunal Constitucional? Claro que puedo hacerlo, porque la jurisprudencia no es fósil. Pero no puedo hacerlo silenciosamente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo estoy cambiando de precedente, estoy cambiando de entendimiento, tengo que hacer referencia expresa al precedente que voy a reformularlo. No puedo hacerlo silenciosamente sin decirle al justiciable, ojo que yo pensé de esta manera así, pero ahora no. Ahora no pienso así por estos motivos. Entonces, primera condición para cambio de precedente, no se puede hacer silenciosamente. Si esto es así, es una sentencia arbitraria. Es un cambio que es arbitrario. Es un cambio que no es transparente. Es un cambio que genera lesión a la seguridad jurídica. Segunda condición, debo hacerlo motivadamente, fundamentadamente. Mi cambio de entendimiento tiene que estar fortalecido en argumentación jurídica, no en mi voluntad, no en porque yo quiero o porque yo puedo, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos en un Estado constitucional de derecho. Esas 2 condiciones siempre se han cumplido. En la época de los 10 años era suficiente. Y el tribunal lo dijo siempre en estas sentencias, ¿no? Estas sentencias, a ver, aquí, estas sentencias toditas estas están vinculadas al análisis del precedente. En esta, por ejemplo, se establecía esas 2 condiciones. Sin embargo, aquí ya evoluciona nuestro derecho jurisprudencial a partir de un fortalecimiento, sobre todo la cláusula abierta de la incorporación expresa del bloque de constitucionalidad, que ya estaba incorporado con la anterior jurisprudencia de la época de los 10 años, pero se incorpora una condición más. Es coherente el cambio de jurisprudencia cuando, 1, no lo hago silenciosamente, cuando motivo y fundamento mi cambio de entendimiento, y 3, cuando no lesiono la garantía de prohibición de regresividad. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Yo puedo, claro, que cambiar el precedente, pero lo que no puedo es hacerlo regresivamente, no puedo retroceder. El día de mañana vamos a responsabilizar con nuestro fallo, vamos a responsabilizar al Estado boliviano con nuestro fallo si adoptamos una línea de entendimiento regresiva. O sea, tarde o temprano la sanción llegará quizás de aquí a 10 meses o 10 años. Sin embargo, seremos partícipes
de una responsabilidad internacional sirvió al modular mi jurisprudencia, al aplicar la jurisprudencia o al mutar una jurisprudencia, lo borro el avance progresivo de los derechos fundamentales, ¿no? Me aparto de las cláusulas de interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. Entonces ahí es eso lo que preocupa a la academia, es eso lo que preocupa este escenario de lo que ayer hablábamos de la feudalización de la jurisprudencia. En un tribunal de cierre no puede haber feudalización de la jurisprudencia, no pueden haber salas, bueno, ya, sí puede, pero lo que tiene que haber es un proceso de unificación. El Tribunal Constitucional en la 2233 dijo eso. No puedo evitar que haya esto, pero usted justiciable ante este escenario se vincula al estándar más alto. Esto es muy importante porque hay cierta crítica a la doctrina del estándar más alto en el sentido de que la solución se ha dado sin habiendo desconocido la facultad de unificación que tiene el Tribunal Constitucional. Es evidente. Es obvio que la conformación de salas ha generado este fenómeno de la feudalización de la jurisprudencia. Sin embargo, es la propia ley del Tribunal Constitucional y obviamente el propio Código Procesal Constitucional que establece el deber de unificación de la jurisprudencia. En sala plena se tiene que unificar todos estos entendimientos jurisprudenciales dispersos, contradictorios. La pregunta es, ¿el tribunal lo ha hecho? Son 8 años, 2012, de la incorporación. Gracias, doctor. Ahorita esta idea termino. Son 8 años en la que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha iniciado la jurisdicción constitucional y no se tiene sentencias de unificación. Y si han nacido este año, pues las tenemos que conocer. Pero hasta enero, febrero del 2020, 8 años, no había una sola sentencia de unificación. Otra cosa son las sentencias de sistematización, pero de unificación de la jurisprudencia no hay. Querido doctor, muchas gracias, muy buenos días y mi agradecimiento nuevamente por su participación. Escuchamos. No lo estamos escuchando, doctor. Ahora sí. Creo. Sí, buenos días. No podía activar el micrófono. Doctor, estaba mencionando acerca de la jurisprudencia, ¿no? Y que cuando hay un cambio no se puede hacer, digamos, retroactivamente, ¿no? Yo recuerdo un caso, tal vez lo conoce, el caso de la doctrina Parot en España, en materia penal. Bueno, básicamente trataba de una época muy dura para España, del grupo de los Etazas, que era como un grupo criminal, y cometieron varios delitos. Entonces, varios de sus líderes tenían condenas de 300, 400, 500 años por la acumulación de tantos delitos, ¿no? Y el Tribunal Supremo de Justicia, cuando llegaron estos casos, aplicó esa doctrina Parot, indicando de que no se les podía aplicar a ellos la redención de las penas, ¿no? Porque por un día de trabajo también había un día de redención. Entonces aquellos que tenían la condena máxima de 30 años, si trabajaban, si estudiaban, ¿no? Y si cumplían los requisitos que establecía su Código Penal español, podían salir en 15, 20 años. Y el problema era que estas personas tenían, digamos, una acumulación como de 300, 400, 500, inclusive 1000 años. Sus principales líderes mataron a 15, 20 personas en todos sus atentados terroristas. Y la población prácticamente, o sea, se manifestó bastante para que esas personas no salgan en 20 años. Entonces aplicó un entendimiento diferente. Y ellos dijeron que se tiene que aplicar sobre los 500, 600, 800 años la redención, y o sea, nunca iban a salir, así se tiene que cumplir 30 años, ¿no? O sea, y no se puede aplicar la redención. Y el problema fue que lo aplicaron retroactivamente. Entonces, antes de que ellos dicten la sentencia, creo que ya por los 2000, no recuerdo bien,
varios líderes que ya estaban en la cárcel cumpliendo su sanción y trabajando, estudiando para que salgan en 15, 20 años, no pudieron salir porque se aplicó retroactivamente, ¿no? Entonces, llegó el caso inclusive al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el tribunal revertió esa jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, indicando de que lo han aplicado retroactivamente, ¿no? Quería hacer ese comentario en relación a ese tema de la legalidad. Excelente, querido doctor, es un lindo ejemplo y precisamente corrobora lo que usted señala el día de mañana, si cuando son los tribunales internacionales los que nos recuerdan, ¿no? Ellos son los celosos, al final son los últimos filtros de la forma y las cláusulas de interpretación a las que se rigen lo que es derechos fundamentales y derechos humanos. Y algo que tenemos que tener en cuenta es de que la lógica de los derechos humanos no solo es en la justicia constitucional, tiene que ser en la justicia ordinaria, en la justicia penal. ¿Por qué? Porque en un modelo como estamos, que es el Estado constitucional de derecho, lo que ocurre es el fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, entonces todo se transversaliza. Para invocar al principio de clase señalaba cómo el lenguaje jurídico es diferente, no es porque nosotros lo hemos hecho diferente. El lenguaje jurídico al final tendría que ser el mismo, porque si yo quiero la invocación de la ley, obviamente ese lenguaje, el lenguaje jurídico diferenciado, es porque nosotros estamos acostumbrados a la argumentación desde el positivismo, ¿no? Desde el positivismo jurídico, desde el legicentrismo, el que entendía que la única fuente del derecho era la ley, etcétera. Entonces, evidentemente, en un lenguaje del legicentrista siempre va a ser la ley, pero nunca nos preguntamos, cada ley está construida, ¿no?, en función a la protección de derechos fundamentales, en función a la protección de bienes jurídicos, ¿no? La prohibición, por ejemplo, de distancia de 2 metros entre un fondo para evitar de que haya vistas, para que haya ventanas entre fondos contiguos, ¿por qué no es una regla en sí misma? Está precautelando ¿qué? Está precautelando derechos fundamentales, la privacidad. Entonces, todas las reglas jurídicas implícitamente subyacen en las reglas jurídicas principios, subyacen valores, etcétera. Entonces, de ahí lo que usted señala muy bien, querido doctor, los tribunales internacionales siempre nos van a recordar esto. Y es lo que, su ejemplo es formidable para lo que estamos viendo, ¿no? Puede ser el último tribunal de cierre. Sin embargo, cuando este tribunal de cierre no cumpla su labor, más aún un tribunal constitucional no cumpla la labor de interpretar progresivamente, pues le va a venir el control, ¿no? Y siempre los tribunales internacionales nos van a recordar estas técnicas de interpretación, como muy bien señala su compañera. Por ejemplo, aquí generaron el Ovil Ruling aplicado in Marte. Si yo voy a cambiar de línea de entendimiento, jamás puedo hacerlo pues retroactivamente, porque voy a generar perjuicio. De ahí que hay overruling prospectivo, o sea, mi línea de entendimiento tiene que ser para el futuro. Pero esto no entendió el Tribunal Constitucional, por ejemplo, de transición. O sea, groseras lesiones de aplicación del derecho por parte del Tribunal Constitucional, tenemos un montón de ejemplos. Pero así, ejemplos bien duros, pues hay el haber aplicado, por ejemplo, regresivamente el entendimiento de que a partir del 2009 perdimos el derecho a la seguridad jurídica. Eso hemos vivido en Bolivia. Durante 10 años se construyó jurisprudencialmente el derecho fundamental a la seguridad jurídica. Y es que, querido doctor, le incorporo un ejemplo más de prohibición de regresividad. 10 años, Bolivia tuvo una lectura de lo que es el derecho fundamental a la seguridad jurídica. Cambia, sale el proceso constituyente, sale la Constitución y obviamente el 2010 el Tribunal de Transición tiene que liquidar todas las causas que habían sido paralizadas porque el Tribunal Constitucional se cerró. Pues todas las causas que quedaron paralizadas, más de 3.500 causas quedaron paralizadas
y tenían que ser resueltas. Y obviamente eran 3.500 causas que seguían la tradición jurídica de la época de los 10 años de jurisprudencia constitucional. ¿Y qué pasa? El 2010. El 2010, el Tribunal Constitucional evidentemente saca su primer fallo diciendo, ojo, yo voy a resolver estas causas en función de la Constitución actual, no de la anterior. Y es correcto, porque la Constitución tiene que tener vigencia normativa inmediata, tiene que transversalizarse inmediatamente en el ordenamiento jurídico y por lo tanto las causas tenían que ser resueltas por la Constitución vigente, por mucho que se trataran de causas anteriores. Pero ¿qué pasa ahí? Resulta que el Tribunal de Transición decide darle una lectura somera, dice, o sea, detallada, y en toda la lectura se da cuenta que dice que la seguridad jurídica ya no es derecho, que la seguridad jurídica, de acuerdo a la Constitución, se ha vuelto un principio. Por lo tanto, no puedo tutelar. Lo que pasó ese año y con todas las respuestas que se han dado es demasiado grosero. Se borró 10 años de cultura jurídica, de incorporación de derecho fundamental, porque los derechos fundamentales hemos visto el primer día de clases, nacen de diferentes fuentes. Nacen en el concierto internacional, nacen a partir de la ley, nacen a partir de la Constitución, nacen a partir de la jurisprudencia. Porque el máximo intérprete delimita, define, redefine derechos. Y al redefinir, crea derechos. Y eso es lo que hizo el tribunal en la época de los 10 años. Creó la seguridad jurídica como derecho fundamental. ¿Qué hace el Tribunal de Transición? Lo borra, apartándose groseramente de las cláusulas interactivas previstas en la Constitución. Artículo 13, no tuvo que ir muy lejos. Lo borró. O sea, si queremos ejemplos, no tenemos que ir hasta tan lejos, los tenemos aquí cerquita. Esa es la gran pena. Pero me encanta, querido profesor o doctor, no sabía este caso, yo lo he apuntado y le agradezco muchísimo por su comentario y más bien felicito porque es esto lo que queremos en nuestras clases, ¿no? Toda ese compartir de experiencias, de conocimiento que nos ayudan, nos nutren y obviamente permiten a que sigamos nosotros avanzando. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y ahora qué hacemos con la seguridad jurídica? Pues la seguridad jurídica en la época de transición dejó de ser derecho y no se protegió. Luego fue el Tribunal Constitucional del 2012 en la sentencia 89-2012, como gran dádiva nos dice, ya, la seguridad jurídica va a ser protegida siempre y cuando, dice, siempre y cuando esté vinculado a un derecho fundamental. Seguimos borrando y confirmando una lectura regresiva de los derechos fundamentales. El derecho a la seguridad jurídica es un derecho, porque así fue creado. Ya nació la vida jurídica, lo que nace a la vida jurídica en materia de expansión, de reconocimiento en número, de ampliación de contenido, de incorporación a sujetos que tengan el derecho de acceder en condiciones de igualdad, eso no puede ser borrado, no puede ser invisibilizado. Sí se puede, obviamente, porque lo hay, ocurre, es un cambio de línea arbitraria. Y que va a generar el día de mañana responsabilidad internacional porque se va a demandar. Porque ya los derechos humanos han dejado de ser únicamente políticas estatales a nivel de los estados. Esto trasciende. No son concesiones estatales. Imagínense si fueran fruto de las concesiones estatales. Dependeríamos de los gobiernos. Ya hemos pasado la monarquía. Los regalos que nos daba en la monarquía a partir de las cartas magnas, ¿no? Nuestra Constitución no es una carta magna, nuestra Constitución no es una dádiva de alguien.
Esa constitución es fruto de un proceso constituyente, donde ha sido el pueblo boliviano el que se ha dado, a partir de un proceso constituyente. Puede ser con todo lo que ha ocurrido, pero sin embargo ha habido participación. No ha sido la concesión ni siquiera de la representación política, porque nos cansamos de la representación política, que nos dé reformas constitucionales a partir del cálculo político, ¿no? Entonces, eso es lo lindo de nuestro caso boliviano, ¿no? Son constituciones que son fruto de procesos corrientes. Más democráticas, menos democráticas, no importa, a partir de procesos democráticos, ¿no? Eso, querido doctor, le agradezco muchísimo por su comentario. Fue genial para todo esto. Ahora, sí, con la continuación con el avance, el carácter vinculante del precedente siempre tiene sus funciones. ¿Por qué hablamos del carácter de la funcionalidad? Pues evidentemente el precedente nos va a generar, la vinculación al precedente genera seguridad jurídica. Fortalecimiento del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Coherencia y unidad en la aplicación de las normas. Nosotros tenemos que tener como justiciables el derecho fundamental a que lo que yo voy a demandar sea resuelto conforme se dice que debe ser resuelto. No me sorprenda, como su compañero señalaba, le invoqué un precedente y salen con que no es caso análogo, se desvinculan absolutamente el precedente, y ahí estoy generando espacios de arbitrariedad, ¿no? Entonces, otorga seguridad jurídica y fundamentalmente va a permitir materializar el principio de igualdad en la aplicación de la norma y además genera control judicial, porque el Estado constitucional evidentemente ha fortalecido a los sujetos, ¿no? A los órganos de poder, pero en un Estado constitucional, a partir de un control concentrado como el nuestro, su sujeto de confianza ya no es el legislador como ocurría en el Estado legislado, sino que su sujeto de confianza es un órgano independiente, un órgano de control de constitucionalidad, que de acuerdo al diseño constitucional es el único que va a controlar a todas las jurisdicciones, a todos los órganos de poder. Y ojo que el juez tampoco está exento de ese control. Por lo tanto, tienes en el diseño teórico esta forma de andamiaje de la administración de justicia. Ahora, reglas básicas para la aplicación del precedente. Aquí está nuestras reglas básicas para la aplicación del precedente. Tenemos varias sentencias, sin embargo, yo les pido que para una adecuada invocación del precedente lean, si bien estas son sentencias hito, pero la sentencia que condensa, ¿no? Y además es una sentencia exquisita, argumentativamente hablando, es la 846/2012, donde nos establece las condiciones de la analogía, lo que el día de ayer o el primer día explicábamos, ¿no? Las condiciones de cuándo debo vincularme y desvincularme al precedente, los requisitos, ¿no? De similitud únicamente, no de análisis de antecedentes fácticos, salvo que el tribunal haya razonado ya a partir de delitos, como lo había dicho el miércoles, en casos de violencia en razón de género, pues ahí el tribunal tiene una interpretación específica. Entonces, si estamos frente a un escenario de violencia en razón de género, pues toda la construcción que se ha hecho en violencia en razón de género es el precedente en vigor, ¿no? Ojo. La 846 es la que nos establece las condiciones de la analogía y evidentemente para la invocación del precedente estoy obligado no solo a hacer análisis semático, sino estoy obligado a hacer análisis dinámico de la jurisprudencia y luego el análisis hermenéutico de la jurisprudencia, que es lo último que vamos a llevar. Sin embargo, ahora me gustaría que veamos el análisis dinámico, que sé que ustedes ya lo han visto, pero que este análisis dinámico es el que se debe desarrollar y establecer para toda invocación del precedente seria.
si queremos ser serios con el derecho, ¿no? Como abogados litigantes, tenemos que también aplicar el derecho de manera seria. Si queremos, además, mejor dicho, respuestas serias por parte de las autoridades judiciales, por parte de las autoridades fiscales, nosotros también tenemos que invocar el precedente de manera seria, respetuosa, técnicamente hablando, ¿no? Este es el objetivo esencial de nuestro módulo. De ahí porque en la línea jurisprudencial, pues estoy obligada yo a realizar el estudio, ¿no? El estudio siempre en función al problema fáctico. Hay un ejemplo que siempre lo utilizo con lo que es la acción de libertad innovativa, que me imagino ustedes ya lo han llevado, pero eso es un lindo ejemplo, la acción de libertad innovativa. Y como este ejemplo hay un montón, ¿no? Un montón de cambios de línea. El estándar más alto no prohíbe el cambio de línea, no la prohíbe. Pues un tribunal constitucional perfectamente puede reinterpretar, es más, está obligado, ¿no? Está obligado. Lo que no puede hacerlo es regresivamente, inmotivadamente y silenciosamente. Esas son las tres condiciones, ¿no? Entonces, para la invocación del precedente, no es suficiente que yo identifique esa sentencia, identifique el precedente y diga, ah, no, este es precedente en vigor, ya tengo el precedente identificado, este es precedente en vigor. No. La lógica a partir de la 846 quebrado 2012 y de la 2233 quebrado 2013, que son las sentencias que generan el quiebre de paradigmas, pues a partir de ahí yo no me puedo quedar únicamente con el análisis estático. Estoy obligado al análisis dinámico, ¿sí? Y en el análisis dinámico le demostraré al Tribunal Constitucional, bueno, respecto a este problema jurídico tenemos estas soluciones. Y el ejemplo de esta argumentación está en en la sentencia que les di el día de ayer, la 87, el lunes creo que les di, o ayer, la 87 quebrado 2014-S3. Esa sentencia establece el lenguaje, una de las formas, las técnicas, cómo voy a yo invocar el precedente en vigor, ¿no? Haciendo mi análisis dinámico, preguntándome. O sea, en el análisis dinámico lo que hago es preguntarme lo siguiente. Es preguntarme cómo ha resuelto el Tribunal Constitucional determinado problema jurídico. La pregunta no puede ser cómo ha resuelto el Tribunal Constitucional sobre el debido proceso, porque eso es abstracto. Es una pregunta abstracta. Esa será una pregunta para académicos, donde el académico va a decir, a ver, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional boliviano sobre el debido proceso? Y se encontrará que dijo de todo. En cambio nosotros, al académico no le importa mucho eso. Al académico lo que le importa es la expansión del debido proceso. Pero a nosotros vamos a justiciabilizar derechos fundamentales, que vamos a invocar precedentes, nos importa que el precedente en vigor, ¿no? Y por lo tanto el precedente en vigor no está, es una respuesta, ¿no?, a un problema jurídico X, que está vinculado obviamente a un derecho fundamental. Entonces yo tendré que delimitar mi pregunta de invocación al precedente y diré, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en materia de aprehensión fiscal, por ejemplo, en delitos de acción privada? No sé, he dicho una tontería, pero digamos, o qué ha dicho el Tribunal Constitucional en medidas cautelares vinculadas a adultos mayores. Vean cómo estoy delimitando mi problema jurídico, acto lesivo, y además estoy focalizando al sujeto interviniente, porque hoy en día la lógica, el razonamiento jurídico ha cambiado a partir de los sujetos intervinientes. Las medidas cautelares ya no se pueden aplicar de la forma como se han aplicado, invisibilizando a los sujetos. Ustedes han visto una sentencia preciosa, que es uno de los ejemplos de aplicación de enfoque diferencial, concretamente a personas adultas mayores. La han visto, la han analizado, que es la sentencia 10 quebrado 2018 S2. Ese es precedente vinculante para todos los casos de medidas cautelares vinculadas a adultas mayores, donde el tribunal, ¿qué ha dicho? Ojo, usted le tiene que hacer test no solo de legalidad, sino de
de necesariedad y estricta proporcionalidad en el contexto de una persona adulta mayor. No le puede decir, no le puede negar cesación de la detención preventiva porque no acreditó trabajo. Ya, una persona de 80 años tiene que acreditar trabajo. Creo que en ese caso era de 70. Digamos, en la sentencia era la 10, ahorita ya no me acuerdo qué delito era, creo que era estafa, ¿no? Y estelionato. Por eso siempre tenemos que focalizar el caso, ¿no? Era una cuestión de estafa o estelionato por una persona de 70 años. Y le negaron la cesación de la detención preventiva, argumentando que no había acreditado trabajo. El Tribunal Constitucional aplica enfoque diferencial. Dice, a ver, un ratito, yo no puedo analizar este contexto en abstracto. Aquí tengo una persona que tiene 70 años, es coherente con el ordenamiento jurídico y a la luz del bloque de constitucionalidad, exigirle a esta persona que esté en condiciones de seguir trabajando. Y ahí el tribunal dijo que no es posible. Si al día de mañana yo tengo un caso que ya no es de estelionato, sino es saber de qué delito, robo agravado, yo como juez podré decir, no hay caso análogo. Absolutamente no. Porque el problema jurídico ha sido resuelto a partir de medida cautelar como acto lesivo vinculada al debido proceso por falta de motivación, y mejor dicho, ni siquiera por falta de motivación, sino por motivación arbitraria en la negativa, vinculada ¿a quién? A una persona adulta mayor. No podré desvincularme del precedente y decir, para ver el concepto de analogía, no, lo que pasa es que en ese caso era una persona adulta mayor de 80 años y yo aquí tengo 70 años. No, son factores que están, no son exigibles, no son requisitos coherentes con el sistema de invocación del precedente, porque lo que se exige en el precedente constitucional es la similitud del razonamiento a partir del caso, ¿no? El caso, pero no de los antecedentes fácticos en stricto sensu, de que sea determinado delito específico, de que sea la misma edad. No, eso ya es un exceso. En el tertium comparationis es un exceso. Se trata de la misma situación, es una persona adulta mayor a la cual se le ha negado la detención, la cesación de la detención preventiva, o es más, inclusive, digamos que en la 10 haya sido resuelto en cesación de la detención preventiva. Y yo lo que tengo aquí es un caso donde quiero evitar, ¿no? Que tengo a mi adulto mayor que está siendo, probablemente va a ser detenido preventivamente, y este adulto mayor está sometido a un proceso por robo. El día de mañana el juez no va a poder decir, no hay caso análogo por si acaso, porque la sentencia 10 es cesación de la detención preventiva y usted está en detención de medida cautelar. ¿Eso sería coherente? No. Sería un apartamiento arbitrario, una desvinculación arbitraria del precedente, porque ¿cuál es el sentido del precedente? Así como buscamos cuál es el sentido de la ley, para eso es lo importante leer, y ahí viene, luego de la lectura del análisis dinámico, viene la lectura del análisis hermenéutico. ¿Cuál es el sentido de la jurisprudencia? El sentido de la jurisprudencia es que a personas adultas mayores están sujetas para imponerles una medida cautelar, para negarles, debe hacerse un estricto escrutinio del test de proporcionalidad y visibilizando las situaciones fácticas de contexto. ¿Quién es este sujeto? No es cualquier sujeto. Es una persona adulta mayor. O lo mismo que cuando tenemos, por ejemplo, a estudiantes universitarios. Ha habido pues una sentencia importante
hace tiempo, justo en la época de los 10 años, donde se le negó la detención, se le negó la cesación, no, se le impuso detención preventiva, imagínense de arbitraria, porque esta persona no había acreditado trabajo y porque no había acreditado tener familia. ¿Cómo va a acreditar si este es universitario y además solo porque se dedica a estudiar? Vean cómo cuando generamos interpretaciones generales de la norma, es que la norma dice trabajo, dice familia y dice domicilio, subsunción. Esta persona no tiene ninguno de estos, por lo tanto, es así. El constitucionalismo contemporáneo lo que exige, lo que hemos estado viendo en la primera parte, exige que visibilicemos a las situaciones de contexto, situacionemos a los sujetos. Y a partir de esa realidad de contexto, pues yo voy a aplicar una medida cautelar. ¿Por qué? Porque la medida cautelar no está sujeta solo al principio de legalidad. Mi fundamentación no solo está, solo tiene que escudriñar y argumentar la legalidad, sino la proporcionalidad. Y en el análisis de proporcionalidad, yo estoy obligado como autoridad a ¿qué? Situacionar, para ver si es necesario en el contexto fáctico, para ver si hay proporcionalidad o estoy adoptando una medida excesiva, ¿no? Y bueno, esto ya felizmente el Tribunal Constitucional lo aclaró, lo fundamentó con la sentencia constitucional 10/2018 S2 en la, ¿cómo se llama? Vinculado a personas adultas mayores. Porque los excesos en la aplicación de esta medida pues son excesos groseros. O el caso de mujeres que no han podido acreditar que es bajo la concepción patriarcal que no tienen trabajo y se tratan de mujeres que obviamente se dedican a las labores de casa. ¿Eso no es trabajo? ¿Quién tiene que acreditar? El marido. O sea, vean cómo cuando razonamos sin perspectiva, en este caso se razonó sin perspectiva de género, pues se tienen estos resultados groseros, estos resultados arbitrarios en la invocación, que es en la construcción jurisprudencial. Entonces, para la invocación del precedente, la analogía es exigible en precedentes de carácter sustantivo cuando estoy vinculando mi acto lesivo con la lesión a un derecho fundamental. Pero para eso lo suficiente es el acto lesivo en genérico, ¿no? Y el derecho fundamental en cuestión y el petitorio. Ese es mi problema. Ahora, que sea el mismo delito, que sea la misma edad, no. Salvo, reitero y siempre lo reiteraré, el tribunal haya adoptado un entendimiento a la luz del delito en cuestión. No, eso es otra cosa, como ocurre en violencia en razón de género, donde el tribunal tiene toda una línea. Que ha razonado y ha redefinido el derecho a partir del deber de la debida diligencia. Entonces, eso sí es precedente en vigor, ¿no? Ya no podré decir, no, pero es que hace años, en el 2012, se sacaba más libre a los casos de violencia intrafamiliar o a violadores. ¿Entienden? Entonces, ojo en estos casos sí. Ahora, en los demás casos de precedentes constitucionales, les había señalado el otro día que hay supuestos de precedentes constitucionales de distintos tipos. El de carácter sustantivo, donde sí necesita analogía, ¿no? En función al caso fáctico, pero no de idénticos antecedentes, ¿no? Procesales. El análisis de caso de los precedentes de carácter jurisprudencial, interpretativo y de procesal constitucional. En esos tres tipos de casos no se necesita analogía, por favor. No, toda la construcción vinculada, por ejemplo, a legitimación activa, a la legitimación pasiva,
¿no? Lo que se ha dicho, por ejemplo, de cláusulas de improcedencia reglada en el amparo constitucional, lo que se ha resuelto sobre la interpretación de la legalidad ordinaria, todo eso no necesitas caso análogo, porque el Tribunal Constitucional emite entendimientos de carácter genérico, por eso son de carácter procesal constitucional. ¿No? El que se haya dicho, por ejemplo, que para la identificación de la legitimación pasiva en supuestos de sucesión del cargo, de cambio de autoridad, lo ha dicho en un caso en materia administrativa, era un caso en el que no se había logrado notificar al director del CEDES, ¿no? Es un caso emblemático ese porque se negó porque la persona había, sí, se le negó al accionante porque se había equivocado, no se había enterado que el director del CEDES había cambiado, ¿no? Que ya no era Juan, sino era Pedro. El Tribunal de Garantías pues denegó por la falta de precisión y obviamente su excesivo formalismo. Entonces ahí lo que hizo el Tribunal Constitucional dijo un ratito, en materia de justicia constitucional, a quien se demanda es al cargo, ¿no? Y puede ocurrir que en estos casos de sucesión de autoridades uno no sepa quién es, o sea, generalmente no sabemos, salvo las autoridades nacionales que todo el mundo los puede conocer, pero las otras no las podemos conocer, además no estamos al tanto si renunció 2 días antes, ¿no es cierto? Entonces ahí el tribunal, en la sentencia 245/2012, saca un precedente y dice que la identificación, es suficiente la identificación de la autoridad legitimada con la identificación o delimitación del cargo. Ahora, obviamente, no estoy diciendo que desde mañana solamente digamos el cargo, porque por ahí nos toca un juez formalista y nos van a denegar, por ahí no quiera vincularse a la sentencia, pero lo que el precedente alto es que es suficiente el cargo. Y ahí lo dijo en materia administrativa. Ahora, yo tengo un caso en materia penal. El juez no va a poder decir, no, un ratito, eso es precedente vinculante y fue en un caso del CEDES. Eso es arbitrario, eso no puede ser porque en precedentes de carácter jurisprudencial, en precedentes de carácter procesal constitucional y en precedentes de carácter interpretativo, no hay analogía. No nos puede exigir analogía. ¿Ya? Eso. Ahora, son 10:20. ¿Qué les parece si... A ver, avancemos hasta la media y nos vamos al descanso, ¿ya? A ver, esta partecita más. Para el análisis dinámico, ¿no? Habíamos dicho que no es suficiente el análisis estático y para el análisis dinámico, obviamente, lo que voy a poner en discusión para un análisis es mi problema jurídico. Por eso es importante que aprendamos a manejar los problemas jurídicos. Por ejemplo, aprehensión fiscal, ¿no? Acto. ¿Qué derecho identificado? ¿En qué situación? Es importante. Y ese mismo problema, para el análisis dinámico, tiene que ser el mismo. Como ocurrió, por ejemplo, ahorita lo podemos ejemplificar. Procedencia de la acción de libertad, aún hubiera cesado la privación de libertad. Eso es un precedente, ¿no? Se lo construyó en un caso de aprehensión policial. Pero este precedente es un precedente de carácter, ¿qué? Jurisprudencial. Porque aquí el Tribunal Constitucional ha incorporado un instituto jurídico. ¿Cuál es? La acción de libertad innovativa. Lo hizo en caso de policía, de aprehensión policial. Pero la procedencia de carácter, la procedencia de la acción de libertad, aún bien cesado la privación de libertad, es de aspecto genérico. Puede ser no solo en un caso de aprehensión policial, puede ser en un caso de aprehensión fiscal. Por órdenes de la autoridad fiscal me privaron de libertad más de las 24 horas y yo estoy 3 días privada y al tercer día salgo. O puede ser en una medida cautelar, o sea, eso es indistinto.
porque está generando un precedente de tipo jurisprudencial al incorporar un instituto jurídico. Entonces, ¿cuál es el precedente en abstracto? Es que procede la acción de libertad aún hubiera cesado la privación de libertad. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 327/2004. ¿Sí? Lo dijo. Y lo dijo de manera expresa ¿a raíz de qué? A raíz de que, miren, hasta el 2004 había el entendimiento uniforme de que procedía la acción de libertad innovativa aún hubiera cesado la privación de libertad. Pero en esa época, desde 1999 les estoy hablando, hasta el 2004, se habían emitido 3 sentencias aisladas, ¿ya? 3 sentencias aisladas, y una de ellas era pues el caso de los chutillos, para que ustedes no se olviden. Y en ese caso de los chutillos, pues ocurrió que como toda celebridad o toda fiesta patronal, obviamente la gente sale y deja pues abandonadas sus casas, ¿no? Porque sale toda la familia, sale en familia de la entrada, etcétera. Y en Potosí se le ocurrió pues al comandante departamental de la policía, sabiendo de que hay muchas personas que son amantes de lo ajeno, pues decidió hacer una redada y aprender a todos los de las personas, entre comillas, consuetudinarias respecto a apropiarse de lo ajeno. Y los aprendieron. Los aprendieron el día viernes en la noche. Estuvieron aprendidos sábado, viernes en la noche, sábado, domingo, y el lunes a primera hora los liberaron. Entonces, ¿qué hace? Obviamente la Defensoría interpuso pues una acción de libertad el día lunes por la tarde. Y en esa sentencia, el Tribunal Constitucional pues decide negar la tutela, en sentido de que estas personas ya habían sido liberadas y que por lo tanto la acción del habeas corpus tiene que ser presentado cuando la persona esté privada de libertad. Se había hecho un cambio de entendimiento incumpliendo las condiciones. Lo había hecho silenciosamente porque se había olvidado que el tribunal ya tenía una línea jurisprudencial de que procedía la acción de libertad aún hubiera cesado. Y lo hace. Entonces, frente a esto, y obviamente a esta sentencia, los le siguen 2 sentencias más. Se estaba por primera vez el tribunal encontrándose en ese escenario de jurisprudencia contradictoria. Entonces, ¿qué ocurre? Se pronuncia la 327/2004 y en una sentencia muy, muy exquisita, establece de manera expresa, establece que la acción de libertad procede aún hubiera cesado la privación de libertad. ¿No? Eso se aplica de manera uniforme durante toda la época de los 10 años, excepto estos 3 precedentes aislados, durante toda la época de los 10 años hasta que llega el Tribunal de Transición, año 2010, y decide cambiar de línea. Lo mismo, el mismo caso, ¿no? No era ya un caso de chutillos, era un caso de una persona X y en la que se la tiene privada de libertad bastantes días y sale esta persona y luego de salir a los 3 días interpone acción de libertad. 3 días de haber salido en privación de libertad, interpone la acción de libertad y ¿qué dice ahí el Tribunal Constitucional? Como tiene la posibilidad de cambiar de línea, dice que no procede. Y haciendo referencia a la 327, ¿no? Esta vez el tribunal dice, ojo, sé que hay una sentencia que ha dicho durante años que no procede, o que sí procede. Sin embargo, hoy cambio de entendimiento. ¿No? Entonces, vean aquí, para mi análisis dinámico, es el mismo problema jurídico. En abstracto, la procedencia. Solo que ahora el año 2010 decide cambiar. Con la 451-2010 decide cambiar. El año 2012, y esta sentencia obviamente bajo la vinculación del precedente, bajo criterios de temporalidad, se va aplicando así,
caballo cochero. Y lamentablemente, todas las personas que habían sido privadas de libertad, no importa 6 meses, etcétera, y estaban ilegalmente privadas de libertad, tenían que plantear la acción de libertad estando privadas, porque si lo hacían fuera, lo sentía mucho el tribunal. Entonces esto era insostenible porque realmente era un apartamiento a la doctrina de la prohibición de regresividad, ¿no? Que había cambiado el tribunal regresivamente. Y de esto este cambio de línea lo detecta el Tribunal Constitucional con la sentencia 2491 quebrado 2012, ¿no? Y ahí dice, no, esto no está bien. Y fundamenta. Y fundamenta a partir de toda esta línea que les digo, fundamenta y establece que no es posible en un Estado como el nuestro permitir la lesión de derechos fundamentales y luego dejar sin sanción, sin control todas estas actuaciones, por mucho que ya hayan sido liberadas las personas, y obviamente en esta sentencia se vincula al bloque, etcétera, y reconduce la línea de pensamiento hasta la 327. Vean cómo aquí en 3 sentencias tenemos 3 tipos de sentencias. Tenemos precedente fundante, tenemos precedente modulador, que es o mutador, en la 451 quebrado 2010, y tenemos precedente reconductor, ¿no? El reconductor de línea, que es la 2491 quebrado 2012. El año 2014, una de las salas, que ya estábamos en el escenario de salas, una de las salas decide, no, yo no pienso así, yo pienso de diferente manera, y decide señalar con la sentencia 435 quebrado 2014, ¿sí? Decide que no. Como gran dádiva, modula y dice que para que proceda la acción de libertad, el justiciable puede presentar la acción de libertad aún después de haber sido liberado, pero inmediatamente después de haber sido liberado. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es inmediato? Algunos me dirán, dentro de las 24 horas. Otros me dirán, dentro de los 3 días. Es inmediato, para mí es inmediato dentro de los 3 días. Otros dirán, no, ¿por qué no puede ser dentro de los 10? Vean, estos pasos de inmediato, a la brevedad posible, dentro de un plazo razonable, son los pasos más inciertos de haber. Entonces, vean, tenemos 4 pensamientos sobre un mismo problema jurídico. Es eso lo que se hace en análisis dinámico. Ver cuál ha sido el flujo del pensamiento del Tribunal Constitucional sobre determinado problema. En esta lógica de sentencias que les he dicho, reitero, 327 quebrado 2004, que establece sí procede. Sentencia 2010 de transición, no procede. Ya con el pluri, ¿ya? En los distintos periodos los hemos tenido. Con el pluri dice, sí procede la acción de libertad, aún hubiera cesado la privación de libertad. 2491-2012. La última, 435-2014, dice que solo va a proceder si se presenta la acción de libertad en forma inmediata cuando hubiera cesado. Entonces, mi pregunta, sencillísima, ¿cuál es el precedente vinculante o cuál es el precedente en vigor? ¿Cuál sería el precedente en vigor? ¿Cuál tendríamos que invocar? Y ojo, para el precedente en vigor hay que tener en cuenta algo. El precedente en vigor no siempre es una sola sentencia, sino son varias sentencias que han ido construyendo y que forman los estándares altos sobre el pronunciamiento. En el caso que les he planteado, ¿cuál sería el precedente en vigor? Acción de libertad innovativa, ¿no?
A ver, lo pensemos, nos iremos al descansito, pensamos y volvemos con la respuesta. ¿Ya? ¿Qué les parece? Nos iremos a nuestro primer descanso. A ver, volveríamos a las, ¿les parece 11 menos 5? Aunque tenemos clases, tenemos una jornada larga, ¿qué les parece si nos vemos a las 11 de la mañana? ¿Está bien? Ya, gracias. A las 11 de la mañana, por favor, saludamos